Buenas noches, mi nombre es Rebeca Artemisa Sánchez Flores y voy a hablar sobre los cuidados paliativos y la futilidad médica. Tomemos en cuenta que este tema es relevante porque en México la esperanza de vida es de 75 años, que en comparación con otros países, que la esperanza de vida es de 80 años en promedio. Además, en México una de las principales causas de muerte son las enfermedades crónico-degenerativas, como puede ser diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, cáncer. Y debido a que muchas veces, como por ejemplo el cáncer, se diagnostica en etapas ya muy avanzadas, se reducen las oportunidades de recuperación del paciente, lo que va generando más dolor en el paciente, más complicaciones y que todos los esfuerzos generalmente se centran en encontrar en una cura cuando algunas veces o muchas ya no es reversible la situación del paciente y dejan atrás los cuidados paliativos. Lo primero que podemos ver es sobre la futilidad médica, que es la intervención en exceso cuando el paciente ya no tiene o tiene muy mínimas posibilidades de recuperación, lo que hace que los tratamientos sean ineficaces y muchas veces causen más daño en el paciente, lo que se traduce en un final más doloroso, más complicado tanto para el paciente como para la familia. Después tenemos lo que son los cuidados paliativos. Se tratan de aliviar tanto el dolor como otros síntomas, esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida de un paciente que está presentando una enfermedad grave o terminal. ¿Cuáles son los criterios de terminalidad? Ya sea que sea un paciente oncológico o que sea un paciente no oncológico. En un paciente oncológico, los médicos especialistas determinan a un paciente como terminal de acuerdo a las siguientes características. Cuando su enfermedad ya está muy avanzada, es progresiva y no tiene cura. Y de preferencia para dar ese diagnóstico debe de haber un diagnóstico histológico, aunque algunas veces por la situación del paciente no se puede tener. También debió de haber recibido algún tratamiento sin éxito o encontrarse en un estado en el cual es nuda la posibilidad de éxito a un tratamiento específico y eficaz para su patología. Tener síntomas múltiples o intensos que sean cambiantes o multifactoriales. Y el impacto emocional tanto en el paciente como en la familia es fuerte de acuerdo a su proceso de muerte, porque tienen un pronóstico de vida limitado a pocos meses generalmente. Y en los pacientes no oncológicos pueden tener el diagnóstico ya sea de una o varias enfermedades progresivas que ya han presentado un deterioro mayor, lo que se traduce en visitas constantes a las salas de urgencias, aumento en la necesidad de cuidados de enfermería y el deterioro de su estado funcional, presentando una dependencia de por lo menos el 50% de las actividades básicas y con un deterioro nutricional reciente que es menor a 6 meses. ¿Cuáles son los cuidados paliativos, ya sea en un paciente pediátrico y adulto? Bueno, pues inician desde el diagnóstico de la enfermedad y se enfocan en el cuidado de la mente, del cuerpo y el cuidado espiritual del paciente, así como brindar el apoyo a la familia. Los candidatos a recibir los cuidados paliativos se encuentran entre pacientes con enfermedades terminales, con amenaza de vida y enfermedades progresivas con calidad de vida ya muy limitada. Estos cuidados se pueden brindar ya sea durante la estancia hospitalaria, en lugares de atención ambulatoria o en el domicilio del paciente.
vamos a darnos cuenta que en los pacientes terminales tenemos que manejar los síntomas para mejorar su calidad de vida. Tenemos que brindarle el máximo alivio del dolor, lo que se traduce en mejorar su calidad de vida. Algunos de los síntomas se encuentran los síntomas respiratorios. Estos se van a tratar de manera específica a la sintomatología. Se tiene que valorar el inicio o continuidad de tratamiento y ya sea la aplicación de oxígeno en el caso de disnea, de acuerdo a la respuesta se va a aplicar. Es por esto que se debe de mantener un monitoreo de la frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno constante en los pacientes. También se debe de brindar apoyo psicológico para evitar los casos de disnea por ansiedad. Se le debe de apoyar con ejercicios de respiración, de relajación y respiración controlada para mantener al paciente con una mejor calidad en su respiración. Mantener al paciente en una posición adecuada y que sea confortable para él de acuerdo a su padecimiento. Ayudar con técnicas de expulsión de secreciones como lo es la percusión torácica siempre y cuando no esté indicada, como en el caso de pacientes con osteoporosis. Apoyarlo con aspiración de secreciones de acuerdo a la necesidad del paciente y la gravedad. Y adaptar el medio domiciliario donde se encuentra el paciente de acuerdo a las necesidades propias de ese paciente. Entre otras, el mantener el lugar bien ventilado con un buen flujo de aire. En el caso de la anorexia, astenia y caquexia, se debe llevar un registro de actividades, llevar un registro de los ciclos de reposo, del sueño, las expectativas tanto del paciente como la familia, sus hábitos, intolerancias, preferencias alimenticias, alteraciones en la percepción del sabor y las creencias tanto del paciente como familiares de acuerdo a la alimentación. Además de identificar causas adyacentes como puede ser dolor no controlado, disnea, ascitis, edemas, estreñimiento, náuseas, vómito, estomatitis y delirio que pudieran ser lo que esté llegando a provocar estos síntomas. Una vez que ya identificamos esto, primero se deben de seguir las indicaciones del nutriólogo que van de acuerdo al tipo de paciente y sus necesidades nutrimentales. Se deben de seleccionar los alimentos mejor tolerados y aceptados por el paciente y darlos de manera fraccionada en pequeñas cantidades y de manera frecuente. Además, pueden ser complementados con suplementos nutricionales según la necesidad del paciente y las indicaciones médicas. También se debe de orientar a los familiares que deben de tener una adecuada preparación de los alimentos, mismas que deben de ser al gusto del paciente, con una presentación llamativa, porciones pequeñas, fraccionada, como ya lo habíamos dicho. Tratar de no preparar los alimentos delante del paciente para evitar aromas no deseados. Y mantener en el paciente una higiene bucal diaria, varias veces al día, y siempre mantener la boca del paciente húmeda y limpia. En el caso de la xerostomía, se recomienda como medidas generales que el paciente no fume, no consuma alcohol, que tenga una higiene dental, que se use pasta dental, flor, enjuague bucal, un control periódico con el dentista, se puede usar un humidificador nocturno, ya sea apoyarlo con el consumo de dulces o chicles sin azúcar para que se estimule la salivación y la ingesta de 2 litros de agua de manera diaria en pequeños sorbos y de manera frecuente. También se pueden usar estimulantes naturales para la salivación, como puede ser hielo, manzanilla. En el caso de las náuseas y vómito, se debe de considerar en la suspensión transitoria de la vía oral.
Y al retomarla se debe de tener en cuenta la presentación de los alimentos, que sean alimentos frescos y suaves, no obligarlo a comer o darle grandes cantidades y que no sean alimentos con aroma fuerte o que esté cerca de aromas fuertes y ayudar con la higiene bucal nuevamente. En el caso del insomnio, se debe mantener un esquema de sueño regular. Debe de despertarse a una hora específica y evitar que esté en la cama durante el día, siempre y cuando su padecimiento así lo permita. Y mantener actividades diarias, que tenga contacto social, que haga ejercicio ligero, que no tenga durante las noches algún estímulo, como lo es medicamentos que lo puedan evitar el sueño, ruido, alimentación que no le permita el sueño. Tratar de no estar en la cama durante periodos prolongados, tener alguna actividad relajante, incluso el apoyo con la lectura, y adecuar la cama para que sea cómoda para el paciente. En el caso del cuidado y de evitar síntomas en piel y mucosas, debemos de tomar medidas de prevención para las úlceras por presión, como lo es los cambios posturales cada 2 horas, tener una adecuada nutrición, no elevar la cabecera de la cama mayor a 30 grados, que el paciente tenga una adecuada limpieza e hidratación, tener la higiene diaria de la piel y de las mucosas, el baño diario con agua tibia y jabón suave, un secado perfecto de la piel, tratar de mover al paciente si es que puede deambular, que pueda caminar por lo menos cada 15 minutos, mantener al paciente en la medida de lo posible sentado, ayudándose con almohadas o cojines y los pies en alto. En este caso se debe de hacer mucho énfasis con la familia sobre el cuidado y el aseo del paciente, la higiene, la hidratación, el, el uso de cremas hidratantes y emolientes que están especialmente indicadas para este tipo de pacientes. En el caso de los equipos de manejo del paciente terminal en el domicilio, tenemos que valorar el tipo de población. Si es un paciente que tiene una enfermedad limitante o pacientes que eligen estar este tiempo de sobrevida en su domicilio, si hay alguna unidad de salud familiar o ambulatoria donde puedan estar haciendo sus evaluaciones cotidianas, que el paciente tenga el contacto con médicos, enfermeras que puedan estar haciendo las visitas periódicas en su domicilio, el apoyo ya sea de los familiares o personal profesional que se dedique al cuidado diario del paciente, que tenga la manera de poder comunicarse con el médico en caso de alguna emergencia, que en el domicilio se cuente con todos los medicamentos necesarios, insumos y equipo de acuerdo a la situación de cada paciente. Y por último, hablando de la ética en el cuidado de los pacientes terminales, se debe de tratar a los pacientes con veracidad, debe de ser la comunicación respetuosa, debe de ser clara, debe de hablar con la verdad tanto al paciente como a los familiares y no esconder datos del paciente. Se debe de respetar en todo momento al paciente, dejar que el paciente decida voluntariamente, que cuente con la información suficiente para las decisiones que va a tomar, que tenga la capacidad libre para poder tomar una decisión respecto
a su futuro y a su estado, por lo que en todo momento al paciente se le debe de tener informado sobre su situación real. Esto fue todo respecto a cuidados paliativos y futilidad médica. Muchas gracias.